Hola, bienvenidos a esta charla de vínculo, apego y crianza que seguro es de su interés y esperamos junto a Mireia Sepúlveda, psicóloga infantil, eh, y yo, Roberto Boissier, pediatra, tratar de resolver algunos misterios sobre esta apasionante teoría del apego, ¿cierto? Y cómo son las relaciones que tienen que ver con el vínculo y la crianza. Parto con esta primera frase, ¿cierto? Y esta imagen. La calidad de nuestro sistema nervioso depende de la calidad de nuestras relaciones. Esto lo dijo Daniel Siegel y Taina Payne, psicoanalistas de Estados Unidos. Son bestseller con el libro El cerebro del niño o Disciplina sin lágrimas, que seguro algunos más de ustedes han leído. La verdad que las investigaciones han demostrado que el tipo de relación que establecemos con nuestros padres durante la infancia se transforma en patrones más bien de tipo neurológico. Que nosotros establecemos depende mucho de lo que a nosotros, cómo nos han criado a nosotros. Lo tendemos a repetir, de hecho, con las amistades, esto que aprendimos con los compañeros de trabajo, pero por sobre todo con nuestra pareja, que es la persona con la que normalmente establecemos un vínculo mucho más cercano y mucho más duradero en general, ¿cierto? Hasta que nos vemos a esta experiencia que es ser padres, ¿cierto? Ser padres o madres, digamos, de nuestros hijos, donde no estamos preparados, nadie nos enseñó. Y esto también se va heredando a nuestros propios hijos. Entonces, en esta crianza, lo que a nosotros nos enseñaron, nosotros lo vamos inconsciente o conscientemente vamos a enseñarle a nuestros hijos. Entonces, se produce una suerte de herencia que no está ligada a los genes, es una herencia más bien en torno a las emociones. Y esto es lo lindo de este tema. Aún así, igual sabemos que hay genes que tienen que ver con el apego, hay genes que te predisponen a tener un vínculo más bien seguro o inseguro, pero no todo se trata de los genes se van a expresar o no se van a expresar dependiendo de cómo es nuestro ambiente. Y eso es lo interesante de cómo se mezcla un poco la genética con la biología, con el ambiente, ¿cierto? Los estudios dicen que en la forma como los padres nos relacionamos adecuadamente a estas necesidades que tienen nuestros hijos, a sus miedos, al escucharlos cuando nos hablan, tiene una importante influencia sobre el desarrollo del tipo del apego infantil, influyendo incluso en la genética, como dije recién, haciendo que esta genética se exprese o se inhiba. No porque tengamos genes necesariamente vamos a tener que expresarlo, ¿cierto? Para esto es muy importante entender primero en qué consiste el neurodesarrollo. Entonces, si ustedes tratan de meterse o acordarse qué pasó cuando estábamos en el útero, probablemente nadie tiene un recuerdo concreto, ¿cierto? Un recuerdo consciente. Pero probablemente ya nuestro cerebro a esa altura del partido estaba funcionando y estaba grabando un montón de, al menos, sensaciones, emociones, sentimientos. Y eso, en el momento que nacemos, obviamente traemos un bagaje de experiencia de 9 meses, que estuvimos, o puede ser menos, un poco menos, ¿cierto? Donde nos vamos a relacionar con el mundo tal como lo venimos aprendiendo, desde que se prendió nuestro cerebro. Entonces, es natural que nos relacionemos desde lo sensorial, desde lo físico, ¿cierto? Y no tanto en lo concreto, en las palabras, que son cosas que vamos a ir estableciendo a medida que vamos creciendo. Entonces, el desarrollo del cerebro parte desde tan temprano como la 3.ª semana de embarazo, de gestación, de la vida embrionaria. La mayor parte del proceso de neurodesarrollo ocurre no solamente en ese periodo donde nos formamos, donde nuestro cerebro se está formando, sino que también mucho postnatal. Hay mucho que se desarrolla y se conecta posterior al nacimiento. Por lo tanto, las influencias que tenga en ese cerebro en desarrollo es muy importante para el desarrollo cerebral. Y este cerebro en formación necesita de muchos factores para desarrollarse. Son como, podríamos hacer una analogía a las semillas. Cuando plantamos semillas de pasto, de planta, etc., las semillas vendrían siendo estos genes, ¿cierto? Que traen esta información de qué es lo que va a crecer, ¿cierto? Entonces, la semilla son los genes que tienen que desarrollarse para decir, este va a ser un cerebro humano y se va a ir desarrollando. Pero la tierra fértil que recibe a esta semilla, a estos genes, es el medio que rodea el ambiente interno cerebral, el ambiente intrauterino, ¿ya? Entonces plantamos esta semilla con esta información, está este ambiente, que es el ambiente interno, y obviamente el alimento que vaya recibiendo ese embrión, después ese feto. Durante este proceso van a venir las condiciones que se llaman ambientales externas, ¿cierto? Cuando decimos vamos regando ya una planta cuando nace, necesita sol, necesita fertilizante, todo eso influye. La planta no se va a desarrollar solamente porque sea una semilla, no se va a desarrollar solamente porque haya un terreno fértil o porque tenga más o menos sol. Depende de todos esos factores para que se desarrolle. Entendiendo eso, las condiciones ambientales pueden ser ya sea dentro del útero o dentro de nuestro propio cerebro, por ejemplo, una mamá con diabetes, con aumento de la glucosa, con aumento de la insulina,
o quizás el consumo ya de sustancias claramente nocivas, el alcohol, la nicotina, el cannabis, algunos fármacos. Todo eso va influyendo en cómo esta semilla que está plantada en este niño va a crecer y cómo se va a ir desarrollando. Pueden haber tóxicos, ¿cierto? Por eso es tan importante el efecto ambiental para esa primera etapa. Incluso un tema que es importante, la madre, cuando uno dice cómo se relaciona que un niño pueda tener un apego desde antes de nacer, ¿cierto? Es porque la madre también, si está estresada, va a tener hormonas circulantes, va a tener cortisol, probablemente estas hormonas del estrés, que en el bebé también van a entrar en su ambiente, y el bebé también se va a estresar, le va a latir más fuerte su corazón, va a estar con presión arterial más alta, el niño va a escuchar estímulos, ¿cierto?, dentro de esta caja sonora que es el útero de la mamá con estos latidos más fuertes, la presión más alta, y obviamente el bebé también ya puede ir preparándose para lo que va a ser la conducta apego al nacer. Esto es súper interesante. Por lo tanto, es tan importante prevenir este distrés materno, porque ya sea o durante o posterior al embarazo es reconocido neurobiológicamente como una anoxa para el neurodesarrollo, si es que esto no ocurre de manera sana, ¿cierto? Esto tiene una consecuencia en el desarrollo futuro del niño. Solamente la depresión postparto o lo que ocurra antes de nacer, ¿cierto? Ya sabemos que puede afectar el aprendizaje, la regulación emocional, la capacidad de memoria, el funcionamiento ejecutivo, o sea, miles de funciones que uno cree que puede haber de influencia entre nuestro hijo que está en nuestro vientre, ¿cierto?, y lo que a mí me está pasando. Y eso es la relación biológica, ¿cierto? Por eso la depresión materna, la depresión postparto, uno de los factores de riesgo más importantes de alteración vincular. Les voy a mostrar esta diapositiva, donde ahora hablamos un poco de esta planta que ya creció, ¿cierto? Ya salió de la tierra, ya está mostrando sus primeras hojitas al sol, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el recuadro, la gran parte de lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, estos periodos sensibles y críticos que necesita el cerebro, donde necesita de condiciones ideales para desarrollarse, se desarrollan en una ventana de tiempo que es bastante estrecha, que tiene que ver con los primeros meses de vida, ¿cierto? Como ustedes se fijan, hay un pic primero en la parte de la vista, después de lo que tiene que ver con la audición, el lenguaje un poco más tardío, y ya después, mucho tardíamente, ya pasado el año, ¿cierto?, 2 años, incluso hasta pasado ya, llegando incluso hasta los 18 años todavía vamos a estar haciendo cierta desarrollo, va a haber desarrollo cerebral, y después de eso también. Pero es tan concreto e importante saber que son estas funciones en este periodo sensible que si no ocurren en ese momento, probablemente va a ser muy difícil que ocurran después. Es por eso que se llama periodos sensibles o críticos. Y por eso nuestra relación no tiene que ser desde lo verbal, desde lo cognitivo con nuestros bebés pequeños, sino que desde esa etapa, porque desde ahí se están construyendo los cimientos para el futuro. ¿Okay? Entonces, bueno, por ende, mucho de nuestro vínculo temprano, previo a esta etapa verbal, previo a la comprensión racional de las cosas, como yo les explicaba, debe establecerse de manera primordialmente sensorial. O sea, contacto visual, como ustedes ven ahí. O sea, los niños se relacionan desde lo sensorial, desde lo que ellos vivieron, por lo menos vienen con la inercia del útero. O sea, ellos no se relacionan desde lo verbal, no entienden eso. Ellos se relacionan desde lo físico. Y por eso es tan importante, y la biología favorece que eso ocurra, de que nuestra relación con ellos sea más bien espontánea y de darle abrigo, cariño, mirada, escucharlos, mecerlos, moverlos, etc. ¿Ya? Culturalmente, hecho, se tiene este concepto de crianza que la crianza, sobre todo los padres, tendemos a crear a nuestros niños como modelos, ¿cierto? De que nos sigan. Yo le voy a enseñar cuando él sea, ya me entienda, ya pueda conversar, porque toda la parte, quizás lo anterior podría ser reemplazado por una cuidadora, por una niñera, ¿cierto? Por un familiar. Y en realidad, lo que estamos construyendo acá, si no se construye en los primeros 6 u 8 meses, no se va a construir después. Entonces es tan importante que si queremos ser nosotros realmente el vínculo, la figura vincular de apego principal, tenemos que estar presentes físicamente y emocionalmente y sensorialmente desde esa etapa, no tanto de lo concreto y lo verbal. Y uno cree que esto podría ser si uno quizás cometiera el error de que no se dio, o no intencionadamente, pero no se dieron las condiciones ideales en esa primera etapa, podamos repararlo después. Y la verdad que está demostrado que por mucho que uno quiera tratar de reparar un mal apego, una mala experiencia de apego, un apego patológico, la verdad que las investigaciones son súper claras en que si bien se pueden reparar, hay muchos factores sociales, terapia, etcétera, donde uno puede tratar de reparar este vínculo de apego. No es tan difícil, no es llegar y resetear como un computador. Por lo tanto, es muy importante que lo lo hagamos desde un principio y fomentemos que estos niños después, durante su vida, no se expongan también a malos tratos, a malas, porque lógicamente esta construcción de este cerebro sano no solamente va a depender tampoco de los padres, sino que de todas las figuras vinculares que va a ir teniendo durante la vida.
Y de hecho, hay que sensibilizar a la población en torno a esto, porque la sociedad tampoco nos da las cosas tan fáciles con el tema del trabajo, con el tema de la conexión, ¿cierto? Donde, por más que queramos, muchas veces nos vemos obligados a no estar disponibles, ¿cierto? De tener que estar respondiendo a otras necesidades. Por eso es tan importante socializarlo y que ojalá nuestros políticos lo entiendan, proteger la primera infancia, proteger la lactancia materna, proteger el apego, proteger que el padre se involucre en esta etapa tan temprana, porque tiene implicancia en el neurodesarrollo y obviamente en el futuro en nuestra sociedad. Pero como les decía, no todos son los padres en esta etapa tan temprana. Nosotros vivimos, no sé, pues tenemos más de 7 millones de evolución, 7 millones de años de evolución como especie, ¿cierto? Donde en realidad nuestras figuras después que nos fueron forjando nuestra identidad, no solamente era nuestro padre o nuestra madre que nos daba alimentos, sino que también nuestros hermanos, los cazadores de la tribu, los sabios, ¿ah? Y esto finalmente es lo que hoy día lo podemos ver en la era moderna, lo que es la sociedad. O sea, la sociedad también tiene mucho que ver en la formación de la identidad de la persona. No tanto quizás en este apego tan primitivo que podríamos hablar que tiene que ver con los padres, pero sí obviamente en tener seguridad o inseguridad en la vida. Por eso tenemos que fomentar esto de que debiésemos todos vivir en un ambiente de buenos tratos, que es finalmente lo que nos da este alimento para que el cerebro se desarrolle. En suma, el desarrollo humano no depende solo de los genes, sino de las relaciones. Y estas tienen que ser buenos tratos, como dije. ¿Sí? Entonces, repito un poco la frase del principio, o sea, la calidad de nuestro sistema nervioso depende de la calidad de nuestras relaciones. Por eso que distintos profesionales de la psicología, ¿cierto? De la pediatría, enfermería pediátrica, pedagogos, maestros, siempre tratamos de transmitir esto de la importancia de relacionarse y vincularse tempranamente con nuestro hijo por las implicancias que tiene en el neurodesarrollo de ellos y obviamente en el futuro también responsabilidad con la propia sociedad, para que sea una sociedad más sana. Hace de hecho no tantos años que se han ido, como que las políticas han ido cambiando en torno a esto. De hecho, que esto de las licencias postnatales extendidas en este periodo crítico o las mismas licencias paternales, esto es un tema que no lleva tanto tiempo y en realidad estas teorías ya se han ido demostrando científicamente y se tienen que ir aplicando en las distintas etapas de la vida. ¿Qué nos mostró la pandemia? La verdad que la pandemia fue como un experimento social no buscado, pero fue un experimento social donde nos tuvimos que volver a meter a nuestra casa, estar con nuestros hijos 24/7, y uno podría pensar, claro, esta es la situación ideal para el apego, ¿cierto? Es la situación donde yo puedo estar más con mis hijos, puedo hablar más con ellos, conectarme, hablarles si son bebés, tengo más tiempo para ayudar en el cuidado, en mudar, en interpretar sus necesidades, pero curiosamente nos pasó más bien la cuenta para el otro lado. Más bien creímos entender que por el solo hecho de estar presentes físicamente podíamos reemplazar este apego que es más emocional, que es tocarlo, mirarlo, entenderlo, acogerlo, responder a todos sus llantos y responder de manera adecuada. Entonces, el solo hecho de pensar, bueno, como somos más prácticos y la sociedad nos ha enseñado, la sociedad que hemos formado nos enseñó a ser así, dijimos, chuta, como tenemos que hacer el aseo, tenemos que meternos en la pega, estar en las reuniones, tener que conectar a nuestra hija al colegio, en el computador, sin experiencia, y además tener que responder a este bebé, y dijimos, bueno, si estamos presentes lo vamos a hacer bien. Y la verdad que fue lo contrario. Los resultados fueron que todos los niños, en realidad la gran mayoría de los niños, se vieron mucho más estresados por esta como presencia ausente de los padres. O sea, presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Y eso fue trayendo algunas secuelas, tanto para los niños, con más síntomas depresivos, regresivos en torno a niños que antes controlaban esfínter, no se hacían pipí y se empezaban a hacer, que dormían solos, que se pasaron a la cama los padres. Y eso fue generando justamente estas relaciones de ansiedad por no fijarnos en que en realidad el apego no depende solamente de estar, sino que de estar activamente presente con nuestros niños y de manera física. Entonces, y para qué hablar de lo que les pasó a los padres estresados, también mucho más síntomas de ansioso, y cuando uno está ansioso tampoco se vincula bien, porque uno busca como que compensar esa ansiedad, ¿cierto?, en otras cosas que puede ser las pantallas, el celular, el tablet, o estar más en la pega como para evitar de no tener que ir a responder a esta cosa emocional que quizás nos cuesta tanto, no nos es tan fácil. Y obviamente eso fue jugando en contra con todo lo que puede haber sido un apego sano en la pandemia. Por eso ahí les dejo esta imagen que, créanme que si uno en esta etapa de la vida tan precoz como explicamos recién, que son los primeros, el primer año sobre todo, pero particularmente los primeros 6 u 8 meses,
si estamos obviamente no conectados, no captamos esta sutileza de la mirada del bebé, porque estamos en la pantalla, tiene implicancias importantes. Y eso después podemos ir hablando un poquito más al respecto, porque la biología nos enseña mucho a por qué se producen estas alteraciones. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno en la biología. Les quiero traer algunos aspectos biológicos de qué es lo que sustenta un poco todo esto de la teoría del apego. No olvidemos que somos parte del reino animal, ¿cierto? Y compartimos mucho con ellos la genética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los chimpancés, que se nos emparenta mucho con ellos, tenemos un 96% de similitud con ellos en la genética, en nuestro código genético. Y los mismos seres humanos, lo que nos diferencia uno de otros no es más que un 0,1% de nuestros genes. O sea, somos distintos, pero no tanto, en realidad. Pero bastan pequeñas modificaciones o expresión de genes, que eso es lo que en realidad nos va a hacer únicos como personas. Pero como especie nos parecemos mucho también. Entonces tenemos similitudes y diferencias. De hecho, sin ir más lejos, las curvas de crecimiento que se hicieron con la OMS en el año 2006 dieron cuenta de aquello, que fue un trabajo al azar, donde pesaron y midieron a distintos bebés en distintas partes del mundo, como digo, al azar, con distinta genética, cultura, padres de distintas razas, etnias, ¿cierto? Y la verdad que todos los bebés de los primeros 2 años crecían, tanto en talla como en peso, de manera exactamente igual. Entonces eso nos habla que en realidad hay un determinismo biológico que nos hace ser iguales y también nos emparentamos con los animales en ciertos aspectos. No solamente biológicos, sino que también aspectos relacionales, ¿cierto? De emocionalidad. Y eso es lo interesante, porque aquí yo les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver, lo que nos da un poco la biología, con la experiencia con los animales en torno a este aspecto. Por ejemplo, cuando somos cachorros, ¿ya? Cuando somos bebés, no tenemos todo este bagaje que nos hace justamente tan distintos a los animales, de lo que es el pensamiento, ¿cierto? La cognición, ¿ya? El poder organizarnos, ¿cierto? Lo que nos hace distintos a los animales, cuando somos tan bebés, en realidad somos bien parecidos finalmente a otros mamíferos. ¿Y qué vemos entonces en el mundo animal? Que hay similitud entre el cachorro, como ven en la foto, un cachorro, ¿cierto? Con cualquier otro mamífero como los seres humanos. Una madre, por ejemplo, durante el embarazo, estoy hablando que puede ser una hembra, ¿sí? Cuando da luz o cuando amamanta a su hijo, cuando lo defiende de los peligros, o cuando ya ha crecido, lo ve partir para iniciar una vida independiente, no hace sino que repetir una experiencia que han vivido infinidad de mamíferos en toda la evolución, ¿ya? Y esto un poquito está también metido en los genes por un tema de selección natural, porque justamente esto nos protege también como especie. Si yo no le doy cariño a una cría, la cría muere. No le doy alimento, la cría simplemente no puede vivir o simplemente no vive de una manera, puede ser los predadores, ¿cierto?, podrían hacerse de esta cría tan pequeña y tan indefensa. Entonces, esto tiene algo de instintivo y algo de genético y también de especie. Por ejemplo, si uno observa los mismos simios, ellos están mucho tiempo enganchados a sus madres. Unos 5 años los chimpancés y 7 los gorilas. ¿Por qué? Porque somos, como dije recién, vulnerables. Sin la protección de un otro moriríamos de inanición, de frío, producto justamente, como decía recién, de los depredadores. Entonces esto más bien es una cosa como de defensa del medio ambiente, es un instinto de defensa, esto de apegarnos a una figura que nos da tranquilidad, nos da protección. Y por eso que instintivamente las crías, ¿cierto?, al nacer, se apegan a su cuidador de manera inmediata y buscan esta protección. Y entre comillas van a seducir a este ente protector, que habitualmente es la madre obviamente, para que ésta le proporcione la atención, el abrigo, el alimento y el cuidado, como un sistema como de preservar justamente la especie, de defenderse. Y obviamente también uno responde frente a esas necesidades, con esas llantos o con esa mirada, uno también responde y lo cuida. Entonces se produce una simbiosis, se produce como este milagro de que venimos programados, incluso biológica y genéticamente, para proteger a nuestras crías. Y esto después se los voy a explicar con el tema de la oxitocina, que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, ¿qué vio Konrad Lorenz? Que Konrad Lorenz fue uno de los etólogos. La etología es la rama de la biología y la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus ambientes naturales. Entonces, este fue como uno de los padres, de hecho, de la etología, más reconocido, de hecho, del siglo XX. Él desarrolló lo que es la teoría de la impronta. ¿Y qué significa la impronta? Él vio, de hecho, gracias a esta teoría, él se ganó el Nobel de Medicina, sin ir más lejos, ¿no? Este fenómeno de que esta ave recién nacida, que deja el nido, eclosiona el huevo y a veces puede no estar su madre al lado, porque por cualquier circunstancia, y a veces abandona el nido y puede salir y no estar directamente relacionada con la madre y no se relaciona con la madre. Y lo primero que ve como guía va a ser su figura de apego a la cual va a seguir, ¿ya?
Y esto, como digo, puede ser su madre, obviamente, naturalmente se va a dar con la madre o con la persona que le da alimento, o puede ser incluso otro miembro del reino animal. Y por eso muestro ahí la foto de un perro criando unos pollitos, ¿cierto? Porque se puede dar. Y eso se da muy tempranamente y parece que hay también periodos sensibles para que esto se dé, esta teoría de la impronta. De hecho, hoy día la teoría de la impronta se ocupa mucho en psicología para describir el aprendizaje que uno fija en un periodo específico en un ser humano que tiene como mayor sensibilidad para ciertos estímulos, ¿cierto? En este caso es como apegarse a esta figura. Esto le llamó mucho la atención a Bowlby, que es justamente el creador de la teoría del apego, porque esto que vio en los animales dijo, pucha, esto, si somos mamíferos quizás también algo de esto se da. Entonces es muy, muy interesante el aporte que hace él. Con respecto a la oxitocina, para no hablar tanto de genes y biología y evolución, ¿cierto? Es impresionante saber que es una serie de factores los que produce el apego. Hablando solo de la oxitocina, porque podría hablar de miles de otros subproductos u hormonas, la oxitocina se le llama hormona del amor no por cualquier cosa, ¿cierto? Porque está súper bien estudiada con las relaciones amorosas, particularmente incluso sexuales, donde pareciera que los aumentos, estos pulsos de oxitocina, o incluso experimentalmente, si tú te introduces oxitocina por vía intranasal o vía intravenosa, tú desarrollas necesariamente como una mayor sensibilidad social al otro, sobre todo si ese otro representa una figura vincular importante para ti. Y esto se produce naturalmente en la madre, desde que se queda embarazada, e incluso el pic de la oxitocina se produce en el momento del parto. ¿Y por qué se produce? Porque la oxitocina no solamente sirve para lo que hablaba recién de lo relacional, sino que además ayuda en las contracciones a la madre. Y después que tiene, cuando se conecta con este bebé, visualmente, táctilmente, la madre tiene pulsos de oxitocina que también aumentan. Entonces, es bien maravilloso esto, porque en el fondo, si tú te apegas más a la figura, ¿cierto? Que ya naturalmente la oxitocina ya te vino preparando para eso, vas amplificando esta producción de oxitocina para que sigas preocupándote de tu bebé e incluso inhibiendo tus sentimientos de dolor o de cansancio, y tú eres como que en el sentido, yo voy a darlo todo por mi hijo casi inconscientemente. No es tan racional, es entre biológico, hormonal, genético. Eso es lo increíble. Y de hecho, si uno quisiera como hacer un paralelo a esto, las pruebas, muchos de los experimentos con oxitocina se hicieron en ratitas que no habían tenido cría, cuando le ponían crías de ratitas de otra rata, ¿cierto? Al lado, la verdad que relacionan de manera indiferente. Pero cuando tú les ponías pulso de oxitocina a estas ratitas de laboratorio, de inmediato corrían a proteger a estas crías. O sea, es algo que ni siquiera tiene que aprenderlo, simplemente viene como la información en nuestra biología, como un instinto a cuidarlas gracias a la oxitocina. Ese es uno de los ejemplos. Y en los padres también esto ocurre. En nuestras relaciones, cuando tomamos a nuestros bebés, de hecho, sobre todo está muy demostrado que el contacto piel con piel, o en particularmente los padres, el movimiento que hacemos cuando calmamos a nuestros bebés, también aumenta nuestros niveles de oxitocina. Y también la madre, al ver un padre vinculado con este bebé, se enamora de este padre de nuevo, porque en algún momento lo desplaza un poco, y también tiene pulso de oxitocina, o sea, se produce como una danza de la oxitocina, como esta droga del amor, y que no hace más que proteger el vínculo familiar, el vínculo de tener a tu hijo como primera de las importancias de todas las cosas de la vida, incluso protegiéndote del dolor y de otras cosas, ¿cierto? Eso es súper interesante. Pueden leer sobre el tema, de la verdad que es fascinante. ¿Para qué hablar sobre la lactancia materna, ¿cierto? La lactancia materna es otro elemento biológico propio de los mamíferos, en donde se genera naturalmente esta vinculación. Los mamíferos sabemos que es por la aportación de mamas, ¿cierto? Donde instintivamente vamos a dar alimento a través de las mamas a nuestras crías. Y se produce esta vinculación simbiótica con nuestras crías, amplificándose también progresivamente. De hecho, la lactancia, para que uno pueda inyectar leche, tienes que producir oxitocina. Entonces, solamente el hecho de lactar también está influyendo con lo que recién mencionaba de la oxitocina. Y obviamente también te protege de los dolores que puedes tener o malestares con la lactancia o con otros aspectos, ¿cierto? Y de hecho, quiero dejar súper claro que esto es independiente del vínculo, de que una madre igual puede vincularse, aunque no amante, no es exclusivo de la lactancia, pero la lactancia es un súper ejemplo que además el solamente hecho de establecerla produce no solo beneficios para el bebé, porque el bebé es mucho más que alimento, sino que es cercanía, ¿cierto? El bebé te está escuchando, está más cerca, te huele, te ve de más cerca, porque a veces a algunos les cuesta ver de lejos cuando son muy pequeños, se sincroniza contigo, solamente por el hecho que tú le estás dando pecho. O sea, produce muchos beneficios, y además beneficios que están demostrados a largo plazo, en el desarrollo, en el menor desarrollo de enfermedades, en la flora digestiva, y en la madre también tiene muchos beneficios. O sea, todo esto que estamos hablando no hace más, nos muestra un poco cómo la naturaleza es tan sabia y cómo nos protege
justamente en esta relación, mientras más nos damos a esta relación de apego, pareciera que más nos protege biológicamente la naturaleza, ¿cierto? De nuestra naturaleza para lo que podría ser cualquier evento a futuro. Y la protege para que se siga dando, justamente. Y de hecho, Harry Harlow, en los estudios bien polémicos, porque él estudió, la verdad, que son un poco éticos desde el punto de vista de los derechos de los animales, porque él separó tempranamente a las crías de los monos rhesus para tratar de poner a prueba una teoría que tenía inicialmente los primeros psicoanalistas, Freud particularmente, que él decía que nos relacionábamos en realidad con nuestras crías porque le dábamos alimento. Entonces, porque como les dábamos alimento, en realidad la cría nos iba a preferir a nosotros, justamente porque somos su figura que lo protege y lo alimenta. Pero en realidad lo que él hizo fue poner un modelo experimental donde una mamá mono, hecha de metal, como pueden ver en la foto, ¿cierto?, tiene solo el alimento, pero es una mamá de metal, o sea, no es algo que uno quiera abrazar, ¿cierto? Y en el otro lado tenemos esta mamá mono que es de felpa, que da un poco más de abrigo, que da más de contención. ¿Qué creen que pasó cuando expusimos a este bebé, ¿cierto?, un mono rhesus, a estas dos madres? Lo que hizo el bebé finalmente fue apegarse a la mamá de felpa, siendo que no era la mamá que le daba el alimento. Entonces uno dice, chuta, o sea, esta relación de apego, de necesidad de protección, no está netamente relacionado con lo nutricional. El bebé, cuando quería alimentarse, iba y se alimentaba de la mamá de al lado, experimentalmente, pero después volvía, y de hecho cuando se asustaba el bebé, lo que primero que hacía era correr a los brazos de esta mamá de felpa. Entonces eso también a Bowlby le hizo mucho sentido, decir, claro, entonces lo vincular tiene que ver quizás con esta cosa de, no tanto del alimento, una cosa tan relación causal, sino que algo más que tiene que ver con una contención que es más física también, o de protección, ¿ya? Y después ya vinieron los estudios de René Spitz, de hecho los estudios de Spitz son previos, que él es un psicoanalista, también es discípulo de Freud, pero él la particularidad que tiene es que él aplicó los postulados de Freud, ¿cierto?, en niños. Y él fue uno de los primeros en observar y usar la observación de niños, porque como sabemos los niños no hablan, no se relacionan, no pueden estar en el diván para poder expresarle todo, ¿cierto? Más bien, al observar particularmente niños de los orfanatos, se dio cuenta de un particular hecho que en las guerras uno sabe que muchos niños quedaron sin padres, incluso sin madre, y que las enfermeras en los hospitales o en los orfanatos, la verdad que no tenían el tiempo para estar calmando a todos los bebés, que eran miles, ¿cierto? Entonces se dio cuenta que muchos de estos niños fallecían precozmente y con una tasa mucho mayor que los bebés que eran cuidados por sus madres. Entonces dijo, lo fue estudiando y de hecho se fueron dando conductas muy particulares de niños que con el tiempo, incluso ya está como bien demostrado que pasadas las 18 semanas donde se producía este alejamiento con la madre, con esta figura de apego que estaba en un principio, estos bebés desarrollan como una depresión que le llamaban anaclítica, donde el bebé se fue como, dijo, claro, no tuvo nuevamente esta figura, se cortó esta figura tempranamente, este cordón, y se relacionó con la vida como diciendo, bueno, si nadie me va a cuidar, yo o lloro eternamente. De hecho estos niños lloraban eternamente con un llanto como muy, parecía como incluso patológico, porque ahí los bebés se calman rápidamente, pero acá los bebés no podían calmarse con nada. Ninguna figura le era de apego, entonces, y finalmente ya eran niños que quedaban finalmente hipomímicos, no se relacionaban con el ambiente y tenían retraso en el desarrollo psicomotor, tenían problemas de salud y muchos de ellos incluso morían, ¿ya? Entonces, esto del síndrome del hospitalismo, que si uno lo extiende pasado este periodo de 18 semanas, tiene consecuencias irreversibles. Y esto también es lo que tomó Bowlby para decir, chuta, que es importante relacionarse precozmente con estos bebés, porque si es muy extenso o me salgo de este periodo sensible donde se están desarrollando estos bebés, puede ser que yo produzca daños que puedan ser irreversibles, ¿ya? Con respecto al estrés sostenido, finalmente un poco lo mismo que estoy diciendo recién, y quiero esto de que si el bebé se ve expuesto tempranamente, como decíamos, un bebé con la formación de su cerebro todavía en proceso, a estos procesos de estrés va a tener que buscar una respuesta al estrés y se va a tener que adaptar. Y esa adaptación muchas veces es patológica y genera muchas alzas anómalas de hormonas de estrés, como el cortisol, decía recién, adrenalina, ¿cierto? Y son niños que en el futuro uno puede ver, y está demostrado que en el futuro son niños más violentos, son mucho más impulsivos y tienen mucha más vulnerabilidad de tener psicopatología, sin ir más lejos. Entonces, tomando todos estos postulados, es que Bowlby finalmente planteó su teoría. Bowlby es más bien como
podríamos decir, como una víctima justamente de esto. Bowlby es un médico inglés, pero un médico de la nobleza inglesa. De hecho, sin ir más lejos, su padre era el cirujano real en Inglaterra, y al mismo abuelo del padre de Bowlby, su propio abuelo, se mató mientras servía como corresponsal de guerra. O sea, ya el padre de Bowlby ya había tenido un trauma infantil porque se le había muerto su padre a los 5 años. Y el mismo padre se alejó por tener que ir a la Primera Guerra Mundial, enlistarse, y claramente lo que ellos describen es que cuando volvió el padre de Bowlby, la verdad que volvió con un padre distante, claramente desarrollando un estrés postraumático, y él fue muy distante. Y para sumarle problemas a esto, la madre de Bowlby, que era una madre noble, tenían, como era en esa época, una costumbre era que los niños se criaban aparte de las madres, porque se creía, ya desde esa época venía la sensación de que si a los niños tú los tenías mucho tiempo en brazos o estabas mucho tiempo con ellos, los malcriabas. Entonces era como de la realeza de esto de que pasaban poco tiempo con sus crías y solamente pasaban algunas horas después de la hora del té, o en verano quizás relacionados más con sus bebés. Y obviamente esto fue generando algo en Bowlby, porque él después lo describe, que fue muy traumático para él. De hecho, después de eso lo mandaron a un internado. De los 7 a los 14 años, no ya bastándose con todo esto, que lo que pasó con su padre distante, una madre distante, sino que más encima criado, como era de la época, en un internado, de los 7 a los 14 años. ¿Y para qué hablar ya en el futuro? A él se le murió un amigo que trató de salvar a una de sus hijas en un accidente. Entonces, Bowlby fue una persona víctima un poco de todo esto, víctima un poco de malas experiencias, y él al mismo tiempo se fue dando cuenta, y de hecho no le hacían mucho sentido las teorías vigentes hasta ese momento del apego, y él fue creando un poco su propia teoría, basándose un poco en todos estos aspectos biológicos y en todos estos aspectos de estos investigadores que venían antes. Entonces, los voy a dejar ahora justamente para explicar la teoría. ¿Cuál es la gran teoría del apego que desarrolla Bowlby? Justamente los dejo con Mireia Sepúlveda para que les explique en detalle qué es esto de la revolución del apego y qué significa. Bueno, continuemos ahora. Tal como mencionaba Roberto, si nos detenemos en la historia de Bowlby, nos damos cuenta cómo también alguien desde una adversidad puede no solo cambiar su vida, sino que crear un cuerpo teórico que nos ilumina hasta el día de hoy, ¿cierto? Y entonces se habla mucho de la revolución del apego, y esto tiene que ver porque hasta antes de Bowlby, cómo entendíamos la infancia y cómo entendíamos a los niños es muy distinto a cómo lo vemos actualmente, ¿ya? Esta revolución del apego tiene que ver con que todos al nacer vamos a querer establecer una relación estrecha con otra persona, con un cuidador principal. Y esto es tan importante porque es necesario para nuestra supervivencia, no solamente física, sino que también emocional. No basta con que yo cuide a un bebé recién nacido y le dé comida y no tenga frío, sino que tengo que brindarle afecto, un cuidado, una calidez en el contacto, ¿ya? Y esto también tiene que ver con que no solamente lo que yo le doy, sino que el bebé al nacer también cuenta con habilidades socioafectivas que las va a poner en juego y las va a desplegar para poder convocar la atención de la madre o del padre y poder vincularse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el apego? El apego es esta relación emocional estrecha que se establece entre dos personas y que es sostenida en el tiempo y se caracteriza por el afecto mutuo y de deseo de mantener proximidad, ¿ya? Entonces, esto también tenemos que pensar lo que se caracteriza por ser un patrón que es consistente y que es persistente y que se incluye justamente la regulación del estrés. ¿Por qué yo necesito apegarme a otra persona? Justamente porque al nacer somos indefensos y entonces la otra persona me va a poder dar protección. Y ante una señal de estrés, por ejemplo, me siento solo, tengo frío o tengo sucio mi pañal, voy a buscar, desplegando estas conductas de apego, llamar a la otra persona y que me pueda regular este estrés. Bowlby entonces plantea su teoría del apego con estos postulados, ¿ya? Y que uno tiene que ver con una motivación primaria. Lo que plantea es que innatamente cuando nosotros nacemos vamos a orientar y vamos a buscar apegarnos a otra persona. Y esto, como les mencionaba antes, tiene un rol tan trascendental como la sobrevida física
y psicológica. Y para esto, un bebé pequeño va a desplegar conductas de apego. La más conocida cuando un bebé nace es la del llanto, ¿cierto? Muchas veces los padres tenemos quizás la ilusión o la expectativa de que los niños no van a llorar en la medida que los acompañemos, pero un niño va a llorar ante el más mínimo malestar que él tenga, porque es su único medio y su único lenguaje para expresarnos que algo está pasando, ¿cierto? Entonces estas conductas de apego se van a activar ante el estrés, y eso tenemos que tenerlo en consideración, porque también un estrés para un bebé pequeño o para un niño pequeño es que la figura de apego desaparezca. Por lo tanto, un niño va a suceder, y es lo que refieren los papás, que si uno no está, te echan de menos y van a llorar. Y a veces cuando uno vuelve, no se pueden esperar a que uno vaya al baño o salude a los más grandes, sino que van a querer prontamente que uno esté con ellos, que uno se reencuentre con ellos. Veamos entonces también esto que es tan interesante y que tiene que ver con cómo el apego va posibilitando el desarrollo también, ¿cierto? Y en la medida que un bebé pequeño va construyendo un apego sólido y seguro que regula el estrés, eso permite que con esa figura está ahí fija y se permite la exploración. Se permite que este niño, por ejemplo, se anime a ir a conocer el mundo. Por eso es que se plantea que apego y conducta exploratoria son complementarios, porque en la medida que yo esté vinculado de un modo saludable, voy a poder ir a explorar el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, un bebé pequeño que ya puede gatear, por ejemplo, a los 10 meses, va a ir a buscar objetos que están cerca de él. Y de vez en cuando va a buscar la mirada de la madre, del padre o de quien lo cuide, como una manera de sostener ese vínculo de apego y de entender, bueno, ¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Puedo seguir explorando o tengo que volver? Pensemos ahora esto que es muy importante para que lo puedan entender. Nos vamos a basar en esta siguiente gráfica, que es cómo se establece el apego, ¿ya? Pensemos, como le mencionaba antes, que los niños nacen indefensos. Por lo tanto, voy a tener, en el caso de un bebé pequeño, por ejemplo, tengo hambre. Entonces se me genera esta necesidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a desplegar una conducta de apego, por ejemplo, el llanto, y eso va a llamar a la madre o al padre, quien tiene que leer esta señal, tiene que estar sensible, y aquí se introduce este concepto de sensibilidad materna. Esta madre tiene que poder ir a descifrar, hacer lectura, lo que le pasa a este hijo, para así poder calmarlo de una manera pronta y oportuna, y así el bebé tiene la sensación de que esto se pudo como resolver, hay una sensación de bienestar y de seguridad. Por supuesto, con los bebés pequeños esto sucede casi inmediatamente. Los bebés de los 0 hasta los 6 meses no tienen mucha posibilidad de postergar, pero a la medida que van creciendo sí, y van entendiendo, por ejemplo, que la mamá quizás está ahí, pero va a llegar prontamente también a estar con ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es que esto falla? Si falla la sintonía, puede ser que por una dificultad del cuidador principal no pueda hacer lectura de esta necesidad. Eso puede ser, quizás en los casos más graves, tiene que ver cuando vemos a madres que están con depresión postparto o están viviendo una situación vital compleja, ¿ya? Lo significativo de esto, que si lo que se da más frecuentemente es esta falla en esta sintonía, vamos a tener probablemente dificultades en esta relación vincular, porque este niño va a estar confundido, no va a saber con certeza que sus necesidades son validadas por la otra persona, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos los padres para poder entrar en sintonía con el otro? Ahí podemos tomar lo que plantea Stern, que tiene que ver con esto tan lindo que nosotros apelamos a cómo fuimos cuidados cuando pequeños. Entonces lo que nosotros portamos en nuestra relación con nuestros hijos también tienen que ver como con nuestros antepasados, por así decirlo, ¿cierto? Todas las interpretaciones que yo haga tienen que ver con inferencias que yo voy a hacer. Y debemos confiar en eso, porque la verdad uno ve a una madre con su hijo y que te puede explicar y decir, este llanto es de hambre, o este llanto es porque tiene sueño, ¿cierto? No es algo que se dé posterior al nacimiento, es algo que se construye, y por eso tenemos que estar disponibles para construir esta relación. Continuemos entonces con esta pregunta que nos viene y que uno se lo hace constantemente. En el fondo,
cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí entra un poco la cultura, en el fondo, cómo es nuestro estilo de vida, cómo es nuestro estilo de trabajo, cuánto tiempo podemos destinar para la crianza, para la maternidad, para la paternidad. Entonces, pensemos un poco qué afecta a un bebé o a un niño pequeño, cuáles son las cosas que los hacen afectarse a ellos. Y son cosas como estas, son cosas quizás sencillas y simples, pero que son muy importantes. Por ejemplo, estoy aburrido, tengo hambre, tengo sed, tengo gases, ¿dónde está mi papá, mi mamá que no los veo? Tengo frío, quiero cambiar de posición, necesito que me acurruquen, hay alguien que no conozco. Los niños se afectan por estas cosas y se estresan por estas cosas. Y debemos atender a esto, porque muchas veces pensamos que el estrés o los malos tratos tienen que ver con cosas que son como, claro, como mucho más complejas, pero estas son lo que vive y lo que afecta un niño y un bebé pequeño. Y esto lo podemos enlazar además con las conductas esperadas en la infancia. ¿Cómo son los niños realmente? A los niños les gusta moverse, les gusta expresar lo que sienten y lo que piensan de una manera intensa, les gusta hacer preguntas, quieren que la mamá y el papá los miren constantemente. Es muy frecuente esto del mírame, mírame, ¿cierto? Les gusta experimentar, les gusta ensuciarse, no siempre saben lo que quieren, les gusta tocarlo todo, les gusta jugar y no se cansan de hacerlo. Esto es una descripción de un niño normal. Lamentablemente muchas veces problematizamos conductas que son esperadas en los niños. Pero si su hijo es así, como yo lo describí, uno puede estar tranquilo en el fondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que considerar los adultos? Es que los bebés y los niños pequeños no siempre pueden expresar con palabras lo que sienten y lo que piensan, sobre todo lo que no tienen lenguaje. Inevitablemente no lo pueden hacer de esta forma. Por lo tanto, los padres y los cuidadores son quienes vamos a ir haciendo lectura de estas vivencias, de estas emociones. Entonces hay un aspecto relacional vincular en la vivencia de la emoción, incluso del dolor. ¿A qué nos lleva esto? A que los niños van a buscar a los adultos para calmarse y poder regularse. Como explicaba Roberto, es la herencia genética que nosotros tenemos, el apego. Nosotros venimos preparados para buscar la proximidad de un otro cuando estemos en problemas o nos sentimos solos, incluso emocionalmente o en términos físicos. Vamos al ejemplo del dolor, por ejemplo, que es un bonito ejercicio. La experiencia de dolor hay algunos que plantean que se construye. ¿En qué sentido? Cuando un niño va corriendo y se cae, uno siente también como ese ¡ay! Uno incluso puede sentir que a uno le está doliendo, ¿cierto? Y es ese ¡ay! A través del lenguaje, ¿por qué es tan importante? Porque la madre o el padre de esa manera le van poniendo ciertos límites a este cuerpo y le van mostrando también que esto que pasó, que te causó dolor, sí, vale la pena y quizás tienes pena y quieres que yo te toque y quieres que te limpie con agua, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacemos algunas veces cuando un niño llora por un dolor físico o emocional? Decimos, no pasó nada, no seas exagerado que fue despacito, o apelamos más al pensamiento mágico, decimos, sana, sana, potito de rana, o nos podemos enojar, decir, te dije que no hicieras eso. Nuevamente como con el pensamiento mágico, tonto a la mesa que te pegó, y los niños van y hacen como que la culpa fue de la mesa y no fue de ellos, ¿cierto? O decimos, sin llorar, te dije que no hicieras eso, con un besito de la mamá se pasa. Es muy importante que seamos conscientes de lo que transmitimos con nuestras conductas y sobre todo con nuestro lenguaje, porque le estamos transmitiendo a nuestro hijo qué emociones y qué pensamientos son las que validamos y las que permitimos. Vámonos entonces ahora a esta gráfica que es tan interesante, que tiene que ver con la analogía del iceberg. Nosotros podemos ver quizás una mala conducta, un niño que hace pataleta, que es mañoso para comer, que tiene un mal dormir. Hay un sobrediagnóstico del déficit atencional, niños que no se pueden quedar quietos, ¿cierto? Y por el lado de los adultos también nos encontramos nosotros con problemas de obesidad, problemas de pareja, abuso de alcohol y otras drogas, adicción a las pantallas, enfermedades psicosomáticas. ¿Qué nos muestra esto? Que detrás del iceberg hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Está la genética, está la experiencia, están las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Por lo tanto, lo que se expresa en la conducta es solamente una parte. Y detrás de una conducta hay una emoción que no se está pudiendo expresar. Y nosotros podemos poner en palabras, ayudar a nuestro hijo a que gestione la emoción de una mejor manera. Y de esa forma la conducta cambia, ¿cierto?
Entonces no nos olvidemos que nosotros también como adultos quizás no hacemos una pataleta o nos portamos mal con nuestro jefe, sino que ¿qué es lo que hacemos? Nos pegamos al celular o comemos por ansiedad. Entonces esto no es algo solamente que le pasa a los niños, nos pasa a nosotros también. Y nosotros también podemos apelar a los vínculos afectivos para poder regularnos de una mejor manera. ¿Qué podemos hacer entonces? Es importante que los padres podamos reconocer que hay momentos en que se nos hará más fácil y otros que se nos va a hacer más difícil. Sin duda que se nos hará más difícil cuando nuestro hijo tenga un comportamiento complejo o esté en una pataleta. Y está bien que sea así. Y nuestros hijos tenemos que pensar que no necesitan padres perfectos, sino que necesitan padres que estén disponibles emocionalmente. Tomando este concepto de Winnicott de madre suficientemente buena, nosotros podríamos plantear que necesitan nuestros hijos cuidadores suficientemente buenos, que estén disponibles, no que sean perfectos. Y una de las funciones que nosotros tenemos y que nos debería nacer fácil es la importancia de la contención. La contención nos da como esta envoltura afectiva y emocional y que tienen que ver con estos 3 pilares que salen acá, que tienen que ver con el contacto físico, el contacto visual y la vocalización, a través del holding, de sostener, de afirmar a la otra persona o de contactarme visualmente a través de una mirada que calma o de una voz que quizás da consuelo, se permite contener a la otra persona, que es tan importante cuando nuestro hijo está en una situación emocional más difícil. Otras cosas que podemos hacer es justamente observar y hacer lectura. Desarrollar la habilidad de observar les va a ser de mucha utilidad. Generalmente nosotros estamos puestos más en el hacer, en ir y actuar, ordenar, castigar, poner límite y que todo se solucione. Sin embargo, lo que les sugerimos nosotros es que desarrollen esta capacidad de observar y de hacer lectura, porque esto le va a permitir al niño sentirse sentido, justamente que tiene que ver que para poder comprenderse se va sintiendo sentido por el otro, leído por el otro. Ya los niños más grandes y en los adolescentes, escuchar, validar y sintonizar, dar un espacio para que ellos nos cuentan qué es lo que les está pasando, más que nosotros querer a priori poner nuestra hipótesis sobre la mesa. Entonces esto tiene que ver con ponernos en una actitud de conexión con ellos. Esto quizás suena fácil, algunos papás me han dicho es que yo lo he intentado y no me resulta. Tenemos que volver a revisar qué es lo que nos está resultando, porque esto debería ser una buena manera de abordar la emocionalidad de nuestros hijos. Vamos a ir avanzando un poco por el tiempo y quisiera ahora detenerme un poco en el valor del juego, que es la actividad natural de nuestros niños. Y el juego, quizás un poco por la pandemia, se ha visto afectado y menoscabado, y no tenemos que olvidar que esta es una actividad, es lo que espontáneamente los niños hacen. Incluso desde el embarazo pues, se observa que hay bebés que juegan con el cordón umbilical, que se mueven, ¿cierto? El juego es un indicador de salud. Permite el desarrollo de habilidades, permite que los niños conozcan su propio cuerpo, que investiguen y entiendan el mundo. Vámonos un poco a los juegos de infancia y su relación con el vínculo. Los juegos, en una primera fase, tienen que ver mucho con el cuerpo del otro, con el cuerpo de la madre, con el tocar, acariciar. Uno se pone a un bebé pequeño cerca para que te pueda ver. Tiene que ver con cómo yo me voy vinculando con este cuerpo materno. Y por ejemplo, un juego tan lindo que uno ve en los niños, el de está, no está, está y no está, permite justamente que el niño vaya entendiendo la ausencia materna. Y por eso tienen que jugarlo una y otra vez. Y cuando un niño lanza objeto, que muchos padres me han dicho, hoy me lanza todo como que me quiere molestar, no tiene que ver con eso. También tiene que ver con una manera de tramitar la ausencia, la pérdida del objeto y ver cómo este vuelve a mí. Entonces, ¿qué es lo que quisiera transmitirle? Principalmente que el juego es un espacio creativo que permite la exploración, hacer hipótesis, comprender el mundo y poner en práctica. Y sobre todo es un puente entre el mundo interno y el externo. Si usted quiere sintonizarse con su hijo, juegue con él, observe cómo es el juego. Pero estamos hablando del juego espontáneo, del juego en el sentido real. Tengamos ojo con cuánta tecnología están usando. Incluso bebés pequeñitos, lamentablemente me ha tocado ver que van en el coche con una pantalla. No es necesario la tecnología en los niños pequeños, en los más grandes tampoco. Bueno, eso quizás es motivo de otra charla, pero se los quiero dejar enunciado. Debemos propiciar juegos que sean saludables para los niños.
¿Y qué otras cosas podemos hacer? Actividades que promuevan la conexión, donde estén implicadas la corporalidad, el movimiento, la emoción. Estas experiencias son las que van quedando en este recuerdo compartido y es lo que uno recuerda cuando es grande. Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos todos? No solamente nuestros hijos, nosotros también, nuestros padres, nuestros abuelos. Necesitamos eso, sentir que estamos sintonizados con el otro, que contamos con este vínculo afectivo y emocional con la otra persona para poder estar con un mayor bienestar. Como conclusión, decirles que los niños del momento de nacer necesitan contar con la disponibilidad de su cuidador. Y esto tiene que ver con que en la infancia temprana se van construyendo las bases y los cimientos de su personalidad. Por eso esto es prioritario y en ese sentido no somos reemplazables. La crianza efectivamente en los primeros años requiere de un mayor tiempo, pero tiene grandes beneficios en el largo plazo. Los niños, es importante estar, contener y sobre todo recordar que los niños se expresan a través del llanto, a través de la conducta. Esa es la forma que tienen de comunicarse. Esto será, el estar con nuestro hijo será protector en el futuro y en esta relación que tienen nuestros hijos con nosotros, los hijos van a aprender a cómo regular las emociones. Nosotros somos los principales educadores en cuanto a las emociones. Y las situaciones de estrés bien manejadas nos van a permitir desarrollar la inteligencia emocional, también generar estrategias y valores positivos. Por lo tanto, la relación se construye en el día a día. Cada momento es una oportunidad para vincularnos con nuestros hijos y la importancia del juego y promoverlo. Siempre me gusta dejar estos dos recursos que son páginas a las cuales pueden ustedes entrar, que es las del Chile Crece Contigo y la Fundación América para la Infancia, donde profesionales chilenos suben material de apoyo y está ahí para consultarlo. Les damos las gracias por haberse conectado, por habernos escuchado. Les recuerdo que nos pueden seguir también a través de podcast que se transmite vía Spotify y nos vemos en una próxima charla. Que esté muy bien.